Saludos, eternas lunas para todos ustedes. Una vez que a una persona le gustan los libros, por supuesto, una de las mejores cosas que puede hacer pues es tratar de seguir de algún modo favoreciendo esa afición por los libros. Evidentemente pues hay formas de hacerlo. Una de las más socorridas por la gente que nos gustan los libros es precisamente visitar las ferias, las convenciones, estas eh, especies de grandes tianguis de libros en los cuales pues nosotros podemos encontrar una serie de ofertas, libros en barata, porque finalmente una de las cosas que ya en los últimos años, debido a la explosión del internet, nos encarecen, son precisamente el tema de los libros. Y pues bueno, una editorial nueva, en este caso, más bien una colección nueva, porque en realidad la editorial me queda claro que no es nueva, que es Fontamara, tiene en venta un volumen que se llama Historias de lo Oculto de David Herbert Lawrence. Por supuesto, al igual que muchas personas que leemos, ver el nombre de David Herbert Lawrence asociado a una historia de horror me sorprendió, porque pues evidentemente lo que nosotros conocemos de David Herbert Lawrence, nacido en 1885 y fallecido en 1930, pues es un poco el giro erótico, un poco el giro tendiente hacia lo sexual de su obra. Y no solamente lo sexual, en este caso heterosexual, sino también la fascinación de Lawrence por la temática de la homosexualidad, en este caso. Entonces, pues no es extraño que en este caso, de repente, viendo una narración con este estilo, pues de repente lo sorprenda a uno con esta situación. Milady, Carmila, eternas lunas y bienvenida a esta transmisión, como siempre. Entonces, el día de hoy, por supuesto, tenemos a David Herbert Lawrence como el invitado con una narración después de comentar pues algunos de los aspectos generales de la obra de este Lawrence, que pues bueno, evidentemente ya mencioné uno de estos datos, ¿no? Una de estas cuestiones es precisamente, sin duda alguna, pues el tema de lo sexual dentro de la escritura de David Herbert Lawrence y por supuesto también el dato que podría de alguna manera señalarse con relación a su literatura, que es por supuesto el de la tendencia sexual. Sin embargo, bueno, evidentemente yo no sé qué tanta experiencia tengan con este tipo de situaciones o temáticas cuando se presentan dentro de un autor. Digo, yo una de las cosas que yo siempre recomiendo pues, es que hay que leer al autor por sí mismo, per se. Maestra Jazmín, muy buenas noches y sé bienvenida también a esta emisión de Los Libros del Cuervo. El día de hoy, pues evidentemente, pues vamos a tener la oportunidad con la narración de Lawrence de darnos cuenta que también es un maestro del horror, pero a diferencia de otros, David Herbert Lawrence no va a llegar al horror ni al espanto únicamente a través de los recursos habituales, es decir, monstruos, vampiros, criaturas extrañas, horrores inenarrables, en muchos de los casos representados por infames espantos. No. En este caso nos damos cuenta de que claramente dentro de lo que es el horror,
pues sí existen cierto tipo de diferencias, sí existen ciertas situaciones que no son, en este caso, eh, solamente pertenecientes a lo que es el horror gótico y la relación con los monstruos, los fantasmas, entre otros, ¿no? O sea, estamos viendo claramente de que existen pues dos vertientes, ¿no? Dos vertientes que hemos podido ver a lo largo de todos estos espacios de los libros del Cuervo. Sin embargo, cualquiera de las dos nos gusta mucho. Una es precisamente esta, que inclusive pues de alguna manera llegaría con Howard Phillips Lovecraft a ser sumamente importante, porque finalmente Howard Phillips Lovecraft va a encargarse de introducir una serie de horrores, de dioses, de criaturas infames, a cual más, a cual menos aborrecibles y abominables cada una de ellas. Y por otro lado, está de algún modo lo que desde la época de Edgar Allan Poe se hace, que es que el horror surge de la propia psique. Es probable que en el caso de Edgar Allan Poe sea muy frecuente citar, bueno, ¿y qué pasa con la caída de la casa de Usher, por ejemplo? Donde pues hay una mujer que fue encerrada viva en el ataúd, ¿no? Exactamente eso, o sea, no hay un horror espantoso, hay una mujer que fue encerrada desafortunadamente en un ataúd antes de que viniera su tiempo, es decir, el horror prematuro. Y por supuesto, pues hay una forma del manejo del relato en la que Edgar Allan Poe nos da la impresión de que todo lo que está sucediendo en la casa coincide con los eventos que están ocurriendo en la narración que está leyendo. Pero, por ejemplo, hablando de entierros prematuros, pues estaríamos nosotros por mencionar justamente la situación de un entierro prematuro, que es uno de los cuentos más famosos también de Edgar Allan Poe. Toda la historia, todo el cuento se maneja con base a psicología. Todo lo que le sucede al protagonista está dentro de su cabeza, no está en otra parte. Por lo tanto, pues es poco perceptible en ocasiones el considerar a Edgar Allan Poe como un maestro del horror, pero que pues en realidad no es un horror como nosotros lo esperamos, sino es un horror psicológico. Es un horror que proviene del rencor, el odio, a veces la desesperación, a veces lo inexplicable del dolor humano, como en el cajón oblongo, entre otras cosas. Entonces, pensemos, ya que me parece que quedó muy claro, que David Herbert Lawrence va a proceder en esa medida. Los datos que se nos proporcionan de David Herbert Lawrence con relación a este tipo de situaciones de su literatura, de alguna forma pues hablan de que abiertamente pues no reduce en absoluto la posibilidad de demostrar su homosexualidad, en este caso. Sin embargo, más que esa situación, el hecho de que algunas de las obras más importantes, como El amante de Lady Chatterley, Hijos de amantes, El arco iris, entre otras, pues evidentemente sean obras de otro corte completamente distinto, nos hace más sorprendente el hecho de encontrarnos de repente un volumen en donde pues David Herbert Lawrence se manifiesta como un maestro de lo oscuro. Vaya. Varias narraciones se abren paso en este pequeño volumen, una que se llama La línea fronteriza, otra que se llama La última risa, Sonrisa, Mercurio, El caballo mecedor ganador, Fantasmas gozosos y la narración que nos ocupa el día de hoy, que se llama El hombre inmortal. David Herbert Lawrence, al igual que pues muchos autores que de alguna manera tuvieron la oportunidad de nacer con el siglo antepasado y finalmente comenzar su existencia en el siglo pasado, porque pues, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, ya estamos en el XXI, digo, aunque algunos todavía, gente de mi edad, se nos olvide en algunos momentos y ya estamos hablando del siglo antepasado y pasado.
porque pues ya el 20 ya es siglo pasado y nosotros estamos en el presente, que es el siglo XXI. Entonces ya en esa época pues hay autores que están sumamente influidos por toda una serie de situaciones que ocurrieron en Europa a tono de lo que es en un dado momento las guerras mundiales, aunque pues evidentemente David Herbert Lawrence, que pues básicamente pues, nació en Inglaterra y viene a fallecer en Francia, en este caso, por supuesto, tuvo toda la posibilidad de tener este tipo de influencias, siempre a contracultura de lo que es la industrialización, a contracultura de lo que es el imperio de la razón, porque estamos hablando de una época en donde se mezclaron una gran cantidad de influencias. Todo lo que fueron los autores de principios del siglo XIX componen esto que tradicionalmente se le llama la vanguardia. Y pues esta vanguardia estaba en la búsqueda de una serie de elementos. Es precisamente a toda la vanguardia novelística a la que pertenecen algunos autores como James Joyce, a donde pertenecen otros autores que también hacen uso de distintos recursos que finalmente pues van a cristalizar en el caso de lo que es ya el pleno siglo XX, a lo que es el realismo mágico en un dado momento, por hablar de otra de las vanguardias que se dieron dentro de la literatura. Son este tipo de cosas las que le dan oportunidad a Franz Kafka de permitirse un tipo de realismo muy lleno de absurdo, básicamente, porque finalmente, aunque La Metamorfosis, que es la obra más famosa de Kafka, habla acerca de un hecho imposible, que es que un ser humano se convierta en un insecto, finalmente todo el tratamiento que le da es rigurosamente realista. Entonces, pues los autores están tomando materiales de distintos lados, la novela objetalista también lo está tomando de algunas otras partes, propio... el propio Joyce también está tomando estructuras muy nuevas, pero muchas de ellas van directamente a esa situación del realismo. Entonces, pues no es extraño que de repente tengamos a gente como David Herbert Lawrence, que de repente nos hace una propuesta en ese sentido. Maestro Abel Bello, muy buenas noches y eternas lunas para ti. Siempre es un placer pues contar con la presencia de todos ustedes, así como también pues agradecemos la pasada, aunque obviamente fue algo que por teatralidad decidí no avisar, la aparición de Iscar Madest, que bueno, parece ser que tuvo algún tipo de resonancia, entonces pues hemos pensado en que también, pues esto para comentarlo antes de seguirme con el cuento, porque ya lo que viene pues es este interesante cuento que pues, a mí me dejó sorprendido por las posibilidades que ofrece. Antes de seguir con este cuento, pues me gustaría, pues obviamente, hacer notar de esta cuestión de este personaje que se presentó la ocasión anterior. Hale, Mauro, bueno, está bien. Esperemos que no nos censuren por causa del Hale en este caso. Esperemos que la plataforma recuerde que Hale es un saludo como cualquier otro, en este caso. Eternas lunas, Mauro. Entonces decía yo, pues bueno, esperando que esta intervención de Iscarma les haya llamado la atención lo suficiente como para que pues nosotros lo intentemos el próximo miércoles, en este caso, que este personaje pues, nos traiga una nueva historia en lugar de la situación habitual de los libros, que finalmente pues esta seguirá presentándose en el espacio de los lunes, pero pues pensamos que para darle un poquito de variedad, pues evidentemente cabría la posibilidad de traer pues esto que también es interesante, que son las leyendas, que es de alguna manera también pues parte de todo lo que es este universo del que forma parte todo lo que es lo gótico en este punto. Entonces, pues bueno, esperamos que el próximo miércoles, pues ustedes lo recuerden, que pues no será una charla sobre libros, no será una charla sobre lecturas o sobre temas de esta especie, sino que
pues tendremos la oportunidad de ver este personaje que nos cuente una historia. Y yo, pues bueno, lo haré del modo que a mí me corresponde, que es a través de la lectura a la luz de la vela, en este caso, de una historia de David Herbert Lawrence llamada El hombre inmortal. Quise traer esta como un ejemplo de lo que de alguna manera este autor dentro del área del horror puede proporcionarnos. Como ustedes comprenderán, si he decidido traérselas, leérselas, es porque es más bien una narración corta, así que esperemos que la disfruten. Se llama, como dije, y como lo estuvimos anunciando, El hombre inmortal. Hace mucho tiempo hubo en España dos hombres muy doctos, muy inteligentes y con tantos conocimientos que eran famosos en todo el mundo. Uno de ellos era llamado el rabino Moisés Maimónides, un judío, bendita sea su memoria. Y al otro lo llamaban Aristóteles, un cristiano perteneciente a los griegos. Estos dos hombres eran grandes amigos porque siempre habían estudiado juntos y descubierto juntos muchas cosas. Por fin, al cabo de muchos años, descubrieron una cosa que habían perseguido especialmente. Descubrieron que si se toma una pequeña vena del cuerpo y se pone en un jarro de vidrio con ciertas hojas y plantas, empezará a crecer gradualmente y seguirá creciendo y creciendo hasta convertirse en hombre. Un hermoso hombre que jamás morirá. Será inmortal, ya que no habiendo jamás nacido, jamás moriría, sino que viviría por siempre, ya que los hombres más sabios de la tierra le habrían hecho y no habría tenido que nacer. Cuando estuvieron completamente seguros de que esto era cierto, el rabino Moisés Maimónides y el cristiano Aristóteles decidieron hacer realmente un hombre. Hasta entonces solo habían experimentado, pero ahora harían el auténtico hombre inmortal. La cuestión era de quién tomar la pequeña vena, porque el hombre de quien se la tomara moriría. De modo que al comienzo decidieron tomarla de un esclavo, pero luego pensaron que un esclavo no era lo bastante bueno para servir de punto de partida al hombre inmortal. Así que decidieron pedirle a alguno de sus fieles discípulos que se sacrificara. Pero aquello tampoco pareció bien, porque podían de ese modo obtener un hombre que no les gustara del todo y al que no quisieran como origen del hombre que jamás moriría. Así que finalmente decidieron dejar la decisión a la suerte. Reunieron a sus mejores y más doctos discípulos y todos estuvieron de acuerdo en echar a las suertes. La suerte señaló a Aristóteles y la pequeña vena se obtendría de su cuerpo. Sí, Aristóteles tuvo que aceptar, pero antes de que le cortaran del cuerpo la pequeña vena, Aristóteles pidió a Maimónides que le tomara de la mano y le jurara con sus manos enlazadas que jamás se interferiría con el crecimiento de la pequeña vena, jamás en ningún momento y de ninguna manera. Maimónides le tomó de la mano y juró, y entonces a Aristóteles le cortó la pequeña vena del cuerpo el propio Maimónides. Así que entonces Maimónides, ya solo, tomó la pequeña vena y la colocó entre las hojas y las hierbas, según lo que habían descubierto, dentro de un gran jarro de vidrio, y cerró el jarro. Luego lo puso en un anaquel en su propia habitación, donde nadie entraba sino él, y esperó.
Pasaron los días y él recitaba sus oraciones caminando arriba abajo por su habitación y rezando en voz alta mientras caminaba como hacen los judíos. Luego volvió a sus libros y su química, pero cada día miraba el jarro para ver si la pequeña avena había cambiado. Durante mucho tiempo no cambió, de modo que pensé que aquello era en vano. Luego finalmente pareció cambiar, haber crecido un poco. El rabino Moisés Maimónides contempló el jarro atónito y se olvidó de toda otra cosa sobre la ancha tierra, perdido para todos y para todo, mientras contemplaba el jarro. Finalmente vio un muy tenue temblor en la pequeña vena y supo que era un temblor de crecimiento. Cayó al suelo y quedó sin sentido, porque había visto el primer temblor de crecimiento del hombre inmortal. Cuando volvió en sí, la habitación estaba oscura, era casi de noche, y el rabino Moisés Maimónides estaba asustado. No sabía de qué estaba asustado. Se puso en pie y miró hacia el jarro, y le pareció que en las tinieblas del anaquel había un débil resplandor rojo, como el ascua más pequeña de una hoguera. Pero no desaparecía, como lo hacía la última ascua de una hoguera mientras se le mira. Permanecía y brillaba un tenue resplandor moribundo que no moría. Entonces supo que estaba viendo el resplandor de la vida del hombre inmortal. Y tuvo miedo. Cerró con llave su habitación, a la que nadie entraba sino él, y salió a la ciudad. La gente le saludaba con señas y reverencias, porque era el más docto de los rabinos. Pero aquella noche todos le parecían muy lejos de él. Los veía pequeños y a sus ojos hacían muecas como los monos. Y pensaba para sí, todos morirán. Hacen muecas de ese modo como los monos porque todos morirán. Solo yo no moriré. Pero mientras pensaba esto, le dio un vuelco al corazón porque se dio cuenta de que también él moriría. Se quedó inmóvil en plena calle a pesar de que la lluvia caía y la gente pasaba respetuosamente a su lado creyendo que estaba recitando alguna gran plegaria. Pero él solo estaba enterrado en un único pensamiento. Yo moriré, me disiparé, pero esa pequeña chispa que procede de Aristóteles el cristiano jamás morirá. Vivirá por siempre y para siempre como Dios. Tan solo Dios vive por siempre y para siempre. Pero este hombre del jarro también vivirá por siempre y para siempre. Incluso esa chispa roja. Será un hombre y vivirá por siempre y para siempre. Igual que Dios, no, mejor que Dios. Ya que sin duda, valer tanto como Dios y ser un hombre y vivir, eso sería mejor incluso que Dios. El rabino Moisés Maimónides se sintió sobresaltado ante esa idea, como si lo hubieran pinchado. E inmediatamente se puso a caminar por la calle en dirección a su casa, para ver si el resplandor rojo brillaba realmente. Cuando llegó frente a su puerta, se quedó inmóvil, con miedo a abrir. No podía abrir. Así que de repente profirió un tremendo grito dirigido a Dios, llamándole a que le ayudara y ayudara a su pueblo. Un tremendo grito pidiendo auxilio, porque ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Aunque a los ojos de Moisés Maimónides hicieran muecas como los monos, eran hermosos a los hijos de Dios. Y en la otra vida, los mejores judíos, entre ellos, se sentarían en puestos altos, muy altos, en la eterna gloria de Dios. Este pensamiento fortaleció tanto a Maimónides que abrió la puerta y entró en su habitación, pero volvió a inmovilizarse, como si su cuerpo hubiera sido atravesado por aquella extraña luz roja.
no parecida a ninguna luz de Dios que brillaba de un modo tan tenue, y era, sin embargo, tan terrible y fuerte, terrible y fuerte, terrible y fuerte. Se murmuraba a sí mismo mientras caminaba arriba abajo. Siguió andando de arriba abajo, y él mismo creía que estaba rezando. Estaba tan acostumbrado a rezar las oraciones rituales mientras caminaba por su habitación, que ahora creía que estaba rezando al solo y único Dios, pero de hecho iba diciendo, terrible y fuerte, terrible y fuerte. Finalmente quedó exhausto, y entonces su mujer llamó a la puerta y entró con la bandeja. Pero él le dijo que volviera a llevarse la bandeja porque no comería en su habitación, sino que bajaría al comedor, porque no podía comer en presencia de aquel pequeño resplandor rojo. De modo que hizo sus abluciones y bajó a comer, y durmió en la habitación de huéspedes porque no podía dormir en presencia del pequeño resplandor rojo. A decir verdad, no podía dormir en absoluto, sino que permanecía tendido, gimiendo en su espíritu, pensando en aquella pequeña luz roja. Sola entre todas las luces, no era la luz de Dios. Y él sabía que crecería y crecería y sería un hombre, el más espléndido de ellos, un hombre que jamás moriría, y todo el mundo pensaría, ¿cuál es la más maravillosa de las cosas vistas y no vistas? Y entonces vendría él. Ahí pone Lawrence que el texto está inacabado, pero no se preocupen. A continuación, dice, insertamos a continuación el final del cuento escrito en Yiddish, del que el fragmento anterior constituye una variación. Nota del editor. Al cabo de un tiempo, la pequeña vena en el jarro empezó a crecer y el rabino Moisés Maimónides, bendita sea su memoria, se dio cuenta de que al hombre que iba a crecer a partir de la pequeña avena y que viviría eternamente sería convertido en un Dios por la gente, que la gente abandonaría al Dios vivo y serviría al hombre eterno creado por Aristóteles y él mismo. Maimónides se sintió terriblemente desolado debido a esto, pero había dado su mano a Aristóteles, jurando no interferirse en el modo en que la pequeña vena se convirtiera en el hombre eterno. Cuantos más perceptibles fueron los signos de que la pequeña vena se convertía en un hombre, tanto más pesaroso y desolado se sintió Maimónides, porque ya no tenía dudas en cuanto a que la gente convertiría al hombre eterno en Dios y le serviría y le adoraría. Después de muchos meses de reflexión, plegaria y ayuno, Maimónides llegó a una determinación. Dijo a los sirvientes que pusieran dentro de la habitación donde oraba y estudiaba, y donde sobre un anaquel estaba el jarro con la pequeña vena, todas las gallinas y gallos de su casa. Maimónides se puso su largo manto de oraciones y, como tenía la costumbre de caminar por la habitación mientras rezaba, en cuanto empezó a rezar, los gallos y gallinas se asustaron por la ondulación del manto y se pusieron a saltar y volar por la habitación. Finalmente un gran gallo saltó sobre aquel anaquel en el que estaba el jarro y lo volteó. El jarro cayó al suelo, se rompió en pedazos. Y cuando Maimónides vio que la frágil criaturilla le aplastaba con un dedo, como señal de que había quebrantado su juramento a Aristóteles, Maimónides lloró amargamente y todo el resto de su vida rezó por su perdón. Supongo que ya se dieron cuenta por qué el horror en David Herbert Lawrence no es muy frecuente ni muy común. Noten algunos rasgos que fueron los que me llamaron poderosamente la atención como para traerles esta historia. El primero es la posibilidad que de alguna manera
Lawrence trató de manejar de una forma realista. Y si ustedes lo dudan, a mí me recordó mucho este evento que se produjo en YouTube del pequeño homúnculo. Si ustedes no lo conocieron, búsquenlo en YouTube, del homúnculo o el pequeño homúnculo. De hecho, el venezolano naturalizado argentino, Dross Rotzank, tiene un video al respecto del homúnculo que habla acerca de un experimento de un ruso en donde hace la, ¿cómo podría decirle? Vaya, o sea, logra hacer todo lo posible para poder calentar un huevo y criarlo de manera artificial con el fin de que se pueda desarrollar. La parte del experimento que manejan ahí indica que utilizan esperma humano y a partir de ahí se dice que obtuvieron un ser. Digo, está el video ahí, digo, posiblemente tengan todos ustedes la duda y por supuesto tengan la posibilidad de dudar y pues están en su derecho de hacerlo. Yo nada más les señalo que pues alguien manejó esa posibilidad de que supuestamente existiera un homúnculo, un pequeño ser, un hombre, un hombrecito, criado a través de precisamente incubarlo, esa era la palabra que estaba buscando hace un instante, a través de un proceso de incubación bastante extraño. Aquí, pues bueno, evidentemente nosotros sabemos que pues, no hay forma, en este caso, excepto el elemento extraño que mete Lawrence de las hierbas para poder hacer que un ser humano crezca en esas condiciones. Después de esto, el hecho de haber encargado a dos hombres de Dios la labor de crear un hombre, por supuesto, la forma en que Lawrence hace que Moisés Maimónides tenga unas dudas terribles, sobre todo en relación al tema de la fe, resulta sumamente realista y admirable en la forma en cómo está describiendo esa desesperación. Y por último, lo curioso es que para poder acabar con el hombre inmortal, pues decide no hacerlo personalmente, o sea, decide utilizar otro recurso cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y qué es lo que va a surgir de ahí? Porque bueno, no es el primer relato que trata acerca de este tipo de cosas. Si nosotros hablamos de horror derivado de lo que es la religión judía, pues tenemos esta novela que se llama El Golem, que voy a comentar en algún momento. Ahí nosotros tenemos precisamente un ejemplo de cómo se podrían dar a conocer este tipo de situaciones bajo esa perspectiva, de cómo también pues existen secretos que de alguna manera pues ya ahora se han dado a conocer por la amplitud que ha tenido la religión judía en cuanto a ello, pero que pues, finalmente no se daban. En cambio recuerden ustedes que precisamente todo el tema de los exorcismos y toda esta cuestión que maneja el culto católico se dio justamente gracias a que hubo una apertura dentro del culto católico para poder tratar estos temas más hacia el público en general. Entonces, pues sería muy interesante ver en el caso de pues, todo lo que es las costumbres, situaciones que tiene la religión judía, qué otras cosas hay, además de el golem, otra que no he mencionado que es el D-Book, en este caso, que también se habla acerca de esta caja en la cual puede encerrarse un espíritu maligno que pertenece totalmente a todo lo que es la tradición de la religión judía. Y pues bueno, aquí esta cuestión, pues, yo a mí me daba a pensar en un dado momento, cuando yo leí por primera vez el cuento, que probablemente pues sí iba a sobrevivir y que algo iba a pasar con este ser. Sin embargo, pues el hecho de que de repente se haya abrogado la decisión y como un Dios, que precisamente es también la cuestión que tortura a Moisés Maimónides, es el hecho de que se hayan atrevido a crear algo como si fueran Dios. Entonces, solamente si ponemos el cuento en esa perspectiva, nos damos cuenta que es pavoroso en la forma en cómo lo está planteando. Y, por supuesto, a pesar de que se narra con sumo realismo,
las dudas de Moisés Maimónides y la manera en cómo lo está resolviendo, pues resulta que coincide con todo lo que de alguna manera se cuenta del autor en las notas sobre la biografía de él, en el sentido de que pugna frente a la industrialización y ante el raciocinio, todavía por una serie de elementos que invocan cierto tipo de sentimientos, emociones, entre otras cosas. Por ende, pues bueno, vale mucho la pena que ustedes se lancen a conocer los otros relatos. Si tenemos la oportunidad, vamos a contarles sobre alguno de ellos en futura ocasión. Ahorita, pues evidentemente, pues en ese punto no, porque pues vamos a dejar que para después sea, y además son relatos un poco más largos, un poco más elaborados, y que pues también en algunos de ellos pues existen elementos muy modernos. Por ejemplo, en uno, nada más para visorarlo, no voy a decir cuál, el motivo es el aparato de sordera de una chica. Resulta que ella escucha cosas a través de él. Así nos damos cuenta de la clase de cosas que David Herbert Lawrence tiene para nosotros dentro de lo que es el horror y que se suma a esta serie de autores que les he procurado traer, que algunos no sospechamos que hagan este tipo de cosas y también pues traer cosas que pues, no son exactamente las muy comunes de todos estos autores, ¿no? Digo, traer cosas que sean un poquito distintas para que nosotros tengamos una variedad y que pues, repito, tengamos la oportunidad de conseguirlas. Digo, pues yo preferí conseguírmela en un libro porque me gustan muchísimo las cuestiones de los libros, pero si ustedes desean traer la modernidad a sus lecturas, tienen posibilidad de hacerlo, pues ya sea en su teléfono, ya sea en su tableta, en lo que ustedes empleen para leer. Y recuerden que muchos de los autores que yo les estoy recomendando tienen como característico el tema de que son autores ya, algunos de ellos, libres de derechos. Ya pasaron muchos años, entonces ya su obra está liberada en internet, entonces ustedes la pueden descargar con toda tranquilidad, sin ningún problema, eligen su propia traducción o inclusive la pueden descargar en su idioma original. Entonces busquen ustedes precisamente este volumen, bueno, no sé si lo hayan puesto así, pero yo imagino que sí, se llama Historias de lo Oculto de David Herbert Lawrence. Esta semana vamos a tener nuestro space en Eternal Lunas. Los invito a que nos acompañen en el space de Eternal Lunas este jueves en Twitter, donde vamos a leer los aportes de nuestros amigos que decidieron aceptar nuestra invitación a escribir con la insignia, en este caso, de nacido para matar y condenado a amar. Esta, pues, bueno, proveniente, en este caso, de estos elementos de cultura gótica que siempre solemos platicarles a ustedes y que, por supuesto, trajo una serie de interesantes propuestas. No se olviden que también aquí en Facebook tenemos el reto y que continúa este reto que tenemos para todos ustedes, que es el reto Facebook, también con la misma frase, solamente que nosotros lo vamos a terminar prácticamente hasta lo que es 25, 26 de abril para que hagamos la transmisión en vivo, en donde estará el staff de Eternal Lunas compartiendo con ustedes. Y si ustedes gustan compartir con nosotros, leer con nosotros en vivo, o estar interactuando a través de todas las charlas que tenemos en el chat, por supuesto nosotros lo vamos a agradecer porque es precisamente el objetivo de que nosotros tengamos esta convivencia, formemos una comunidad dentro de todo lo que es nuestro gusto por la poesía gótica y todo lo que es la cultura gótica en este sentido. Este jueves pues, vamos a tener el space y por supuesto del space se desprenderá una aportación de alguno de nuestros amigos que convertiremos en un videopoema a promover aquí en el espacio de Eternal Dunas. Así que acompáñenos al space, acompáñenos a escuchar los aportes de nuestros amigos. Se suma de alguna manera, de forma muy decidida, a nuestro equipo y a todo lo que es el trabajo de nosotros, la condesa Colorina, que pues está sumándose a las lecturas. Ella tiene gran experiencia en la lectura. Entonces, por supuesto, cuando en Guadalajara, su natal Guadalajara, que es de donde es ella, está leyendo, pues obviamente le ha desarrollado este gusto y este placer por la lectura y que por supuesto nos brinda en la próxima transmisión que tendremos en el space de Eternal Lunas.
El día de mañana, como ustedes saben, me encontraré estrenando un nuevo capítulo de Las Leyendas del Cuervo. Si gustan acompañarme al chat en vivo, nos vemos a las 9:30 en el horario de la Ciudad de México en el canal de YouTube, donde haremos el estreno, como normalmente lo hacemos, de manera muy formal. Ponemos el video, estoy en el chat, entonces si ustedes quieren comentarme algo, quieren platicarme algo, preguntarme algo con respecto a la historia, por supuesto están en la posibilidad de hacerlo como ustedes así lo deseen. Y por supuesto, el miércoles, si ustedes no tienen otro inconveniente, por supuesto, eh, seguramente este individuo llamado Iskarma se acercará a la transmisión y nos contará alguna de esas historias que dice que busca por todas partes. No me preguntan mucho sobre la naturaleza de este ser porque no la conozco exactamente. Solamente sé que evidentemente pues hay cosas que sabe y muchas de ellas pues evidentemente dentro de lo que él sabe son cosas que no entendemos cómo es que las sabe o por qué las sabe. Pero bueno, ese es el señor Iskarma Deste, yo, Paul Raven, su amigo, se despide de esta transmisión agradeciéndoles por supuesto su preferencia y que estén con nosotros. No se olviden de visitarnos en las Leyendas del Cuervo y no se olviden de visitarnos en otros espacios con respecto a las leyendas que pues seguramente pues ya, el señor Iskarma Deste nos estará platicando el próximo miércoles. Por mi parte, eso es todo. Yo les agradezco mucho y les deseo buenas noches y eternas lunas para todos ustedes.